Si las puertas se te han cerrado, recuerda que siempre hay una puerta abierta para ti. Puerta Abierta, un programa con el doctor Guillermo Torres. Romanos capítulo 2. Recordemos algo de Romanos capítulo 1, donde Pablo habla de el poder del evangelio, la culpabilidad del hombre, de la ira de Dios sobre todos aquellos que hacen todas esas cosas tan aborrecibles que se acaba de mencionar en el capítulo 21. Entonces me parece escuchar los aplausos de la audiencia judía de la iglesia de Roma. La iglesia de Roma era principalmente de judíos convertidos al cristianismo y gentiles. Los judíos dicen: qué bueno, Pablo, que les hablaste. Así es como se le habla a los pecadores. Así se les debe hablar a todos aquellos que no tienen la ley. Y de pronto Pablo empieza a enfocar su mensaje a la audiencia judía convertida al cristianismo. Le dice: inexcusable eres tú, cualquiera que seas, oh hombre, ya sea un gentil muy moral, que sí lo sabía, como Séneca, un contemporáneo de Pablo, que ellos habían quedado. Dice: qué bien les dio Pablo a todos esos pecadores. Inexcusable eres tú, hombre, cualquiera que seas judío o gentil, porque en lo que acusas y juzgas a otro, tú mismo te condenas. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, dijo que esto se llama proyección. Pero esto no lo descubrió Freud. Desde antes Pablo lo trata en Romanos y se llama proyección. La parte que odias de ti es la que juzgas en otro. Eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas. Tú que juzgas, te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas, haces lo mismo. Yo jamás he adulterado, jamás he asesinado a alguien. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Yo digo que si alguien mira a una mujer para codiciarla, no la ley. Yo digo, ya adulteró. Y aquel que se enoja con su hermano está expuesto, aunque no lo asesine, está expuesto a las llamas del infierno. Parafraseando: inexcusable eres tú, oh hombre. Porque además de criticar, estos judíos tenían el conocimiento de que lo que hacían los otros estaba mal por la ley. Sin embargo, hacían lo mismo, pero no solo hacían lo mismo, se daban el lujo de criticar y pensar que moralmente eran más altos y éticamente más altos. Cuando dice Pablo que eres igual, y vaya usted adaptándolo, el mensaje, para las iglesias cristianas y para el mundo que no es cristiano. A veces creemos que somos mejores que los de afuera, y si hay algo mejor en nosotros, seguramente es la gracia de Cristo en nosotros, pero no en sí mismo nosotros, porque seguimos teniendo la tendencia a pecar y seguimos pecando. Ya no nos gozamos en el pecado, hemos sido regenerados. ¿Por qué peca si es nueva criatura? Porque todavía tiene esa naturaleza que Pablo va a tratar en el capítulo 7. El mal que no quiero hacer, eso hago, y el bien que quiero hacer, eso no hago. Está pasando lo mismo. Aquí los judíos de esta iglesia están diciendo: qué bueno que les pegaron duro. Pablo dice: inexcusable eres tú, hombre. Probablemente eres peor porque tienes la ley, tienes la circuncisión y te llamas judío y haces lo mismo. El capítulo 1, 2 y 3, el propósito de esto es dejar claro que no hay justo ni uno, ni gentiles. Ahora capítulo 2, ni judíos. Y capítulo 3, todos están bajo el justo juicio de Dios, porque todos son pecadores. 3:10, no hay justo, ni uno solo. Traiga a su mente la persona más buena que usted ha conocido, el más alto concepto humano que tenga. La Biblia dice que es pecador y es inexcusable, porque hay una tendencia al que es moral de sentirse mejor que el otro. Nunca le he pegado a mi mujer, nunca he asesinado a nadie, he llevado el gasto. De 1 a 10, 6 tengo y paso. Inexcusable eres tú, hombre, que juzgas a otro. Que no se entienda mal. Si un hermano está adulterando y yo llego y le digo: hermano, quiero hablar con usted porque quiero reprenderlo por esto.
Usted me aplica, inexcusable eres tú, hombre, que juzgas a otro porque también hace lo mismo. ¿Sí se aplica acá? No. La humanidad universal ha pecado y está bajo el justo juicio de Dios. No quiere decir que no se pueda corregir en las iglesias lo malo. Tito 3:10, para que vean que no está diciendo que no se debe juzgar en la iglesia ni corregir. Tito 3:10 dice: al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, no solamente júzgalo, sino deséchalo. ¿Sí se puede juzgar en la iglesia? Sí, con justo juicio. Lo que Romanos 2 está diciendo es que nadie tiene la capacidad de llegar a Dios por sus propios méritos morales o éticos. Pablo quiere hacer un diagnóstico de la humanidad primero, para después derramar la gracia. Si alguien no sabe que tiene una enfermedad, no puede tomar medicina para esa enfermedad. Hay que hacerle un diagnóstico. Y el diagnóstico Pablo lo hace en el 1, 2 y 3. Todos han pecado. Primera de Timoteo 5:20. Para los que dicen, hermano, no juzgue usted. ¿Cómo entonces? ¿No se va a corregir? A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman al Señor. Mateo 5:28. Pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. No es lo mismo que yo haya adulterado mi mente al otro malvado, ese que está ahí, que adulteró explícitamente. Quiero decirte que no eres mejor. El evangelio, cuando lo lees, te pega en tu ego. Por eso no es bien recibido, porque no queda mérito en el hombre, todo es gracia. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. El juicio de Dios es correcto. Lo podemos interpretar como que Pablo va a empezar a tratar a redimidos y no redimidos. Como que hay dos grupos. Hay unos que no hacen lo malo y otros que sí hacen lo malo. El que hace lo malo no es redimido, el que hace lo bueno es redimido. Pero no es el tema. El tema es que Pablo va a dejar claro que todos están bajo el juicio de Dios. El tema no es decir que hay un grupo que sí es bueno y el otro es malo. Los buenos son los redimidos y los malos no redimidos. Sé que hay autores e intérpretes bíblicos que así lo toman. No, Pablo está dando un diagnóstico que todos. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según la verdad. Esto te da a entender que hay un grupo que no practique estas cosas. No. Romanos 1 y 2 y 3 lo veas bajo la óptica de Romanos 3:10. Como está escrito, un salmo, no hay justo ni aún uno. Bajo esa perspectiva empieza a ver Romanos 2. Regresemos al texto anterior. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Quiénes no practican estas cosas si no hay justo ni uno? Sí le puede dar a la aplicación de que Pablo empieza a tratar a redimidos y a no redimidos, pero no es el tema. El tema es 3:10, ninguno hace el bien. Pues sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según la verdad. Está dando que no hay justo ni uno solo, para que quede mejor el diagnóstico. Ya después vemos cómo se derrama la gracia y los redimidos sí perseveran en las cosas de Dios. Si todos practican la maldad, porque hay versículos como Timoteo 4, 7, 8 que dice, ejercítate en la piedad, si todos somos malos. Aquí estaba hablando de redimidos y de no redimidos. Pero capítulo 2, 3 y 1 de Romanos es un diagnóstico de la humanidad de forma universal. Y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tales hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. El moralista, el ético, juzgando al otro y piensa que va a escapar del juicio de Dios. Seguimos. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia. Ven la paciencia de Dios en la época de Noé, cuántos años esperó para que se arrepintieran. Y longanimidad, grandeza, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Esto liga bien con el versículo que dice que Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento, que todo mundo. Ese es el deseo de Dios por su hermoso corazón. Quiere que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, ¿por qué no salva a todos de golpe así, que los haga buenos, que les ponga un alma bonita, que hagan buenas obras? Él puede hacer todo. Ni el mismo Dios puede ir en contra de su propio decreto. ¿Qué es lo que Dios ha decretado? Que Él ya escogió
a una cantidad de la humanidad para hacerla salva. Su corazón quiere que todos procedan al arrepentimiento. Pero Él dice a los que antes conoció, santificó, glorificó, predestinó. Los que el Padre me dio, los que antes conoció, amó. Seguimos. Pero por tu corazón no arrepentido, le está dando a los judíos ahorita, por la dureza, la palabra es esclerosis. Usted tiene arteriosclerosis, la presión alta. Esclerosis es ese endurecimiento de las arterias. La esclerosis de tu corazón, y tu corazón no arrepentido aunque tenga la ley. Atesoras para ti mismo ira, indignación constante de Dios contra la maldad. Gero, ira de Dios. Tumos, enojo humano. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras. Mire que hay gente que tiene unos tesoros impresionantes para el día de la ira. Un pastor está predicando en domingo, allí en Georgia, y un señor que no es creyente pasa el tractor el domingo a la hora del culto, ara y mete ruido. Y luego ese hombre todavía publica en el diario local y dice: aunque yo aro el domingo, cosecho los mejores melones de la comarca. Desafiando, no me pasa nada. El pastor contesta en el mismo diario: Dios no cobra todas sus facturas en octubre. Acumulas ira para el día de la ira. ¿Han escuchado, hermanos, el dicho que dice: aquí se paga todo? Aquí es el cielo y el infierno. Aquí lo que se hace se paga. Eso es mentira. Porque además hay malvados que no le alcanzarían 20 vidas para pagar lo que hacen. Pero hay un día para la ira apocalíptica. Hay quienes tienen espiritualmente acumulados una ira impresionante. Ya se fueron, ya están muertos muchos. Para el día de la ira tienen una cantidad de ira de Dios que se va a derramar sobre de ellos. No quiero entrar en un tema que no lo ahonda la Biblia. Si hay niveles de castigo en el infierno, la Biblia no habla de eso. Pero si hay un texto de Mateo: ay de ti, Corazín y Betsaida, si en ti se hubieran hecho los milagros que se hicieron en tal lugar, más tolerable será el castigo de esa ciudad que el tuyo. Un castigo más tolerable en ese día que otros, la Biblia no dice más, por eso no entro a más, pero sugiere que puede haber un nivel de castigo a los que hicieron más mal que otros. Mas de cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad donde se hicieron tantos milagros, Corazín y Betsaida. Más tolerable otro castigo que otro. No quiero enseñar algo que la Biblia no profundiza, porque puede haber ahí un hijo de Adán que diga: bueno, entonces a lo mejor como no soy tan malo, pues me va a tocar un castiguito, ¿no? No voy a ver a Dios, pero dentro del infierno hay niveles, ¿no? Como Dante, la Divina Comedia, ¿no? Anillos concéntricos y niveles de castigo. No, la Biblia no habla de eso. Seguimos en Romanos. Pero por tu esclerosis y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira. No todo se paga en esta tierra. Y de la revelación del justo juicio de Dios. ¿Preparados para ese día? Yo siento que sí, porque tienen a favor de ustedes la sangre de Cristo. Justificados. Si Él es el que justifica, ¿quién condenará? Dice Romanos. Yo creo que sí me salvo porque tengo muy buenas obras. No, por obras de justicia nadie. Seguimos. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. En el día del juicio lo que se va a juzgar no es tu fe, sino tus obras. ¿Cuáles obras? Las que Dios preparó de antemano para que andases en ellas. Ni las obras son gloria tuya. No se trata de salvación por obras, sino de obras como prueba de tu salvación. Sino obras como prueba de tu salvación. Santiago, una fe sin obras es una fe muerta. Parece que contradice a Romanos que es por fe, pero no, porque una fe genuina da buenas obras. El árbol bueno da frutos. Los hijos de Dios dan frutos buenos. No se trata de salvación por obras, sino de obras como prueba de tu salvación, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, que va a traducir su fe. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra y inmortalidad. Esto enlaza muy bien con los redimidos, porque es lo que hacemos. Estamos buscando honra y gloria, no del hombre, de Dios. Pero Pablo lo que está diciendo en el capítulo 2 es que nadie hace esto. Hay escritores bíblicos, comentaristas que dicen que sí, que aquí está haciendo una diferencia en redimido y no redimido. Pero todo el contexto es juicio. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer. ¿Quiénes son los que hacen el bien?
Romanos 3:10, no hay justo, ni uno, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron por sus caminos. Bajo ese contexto vea Romanos 2. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad. Y eso hacemos los ya redimidos. Pero ira y enojo a los que son contenciosos, sicarios, y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Estos son los no redimidos. No tan rápido. Está hablando que nadie hace el bien. ¿Cómo va a pagar Dios? Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. ¿Quiénes hacen lo malo? Todos. El judío primeramente, porque el juicio de Dios, Oseas, empieza con la casa. El judío primeramente y también el griego, todos. Pero gloria y honra y paz a todos los que hacen lo bueno. 1 y 2 y 3 es un diagnóstico del ser humano. No está hablando de los redimidos y de los no redimidos. Que si usted quiere decir, es que los redimidos hacen esto, sí es cierto. Y los no redimidos hacen esto, sí es cierto, no está en contra. Pero no es el propósito del capítulo. Pero gloria y honra y paz a todos los que hacen lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Porque Dios no hace acepción de personas. Acepción es mostrar una cara nada más. Y el concepto se define así: favoritismo a favor de alguien por su posición social, por su dinero, por sus características físicas. Un favoritismo. Dios no hace acepción de personas en cuanto a su juicio. Dios va a derramar la ira contra todos, excepto a los que están cubiertos con la sangre de Cristo, porque Cristo ya pagó. Cristo ya recibió la ira de Dios en la cruz, soportó el vendaval de la furia, de la ira del Padre contra el pecado en la cruz para salvar a muchos. Usted no va a ver ira, hermano. Usted va a ver la gloria de Dios en ese día. Dios no hace acepción de personas en cuanto a su juicio, no tiene favoritismo. Dios se va con todo, con ira contra el pecado. Pero Dios sí elige al que quiere salvar y al que no lo deja. A Jacob amé, a Esaú puse en segundo lugar, aborrecí. Hay tantos versículos que ya hemos visto en las doctrinas de la gracia de la elección incondicional de Dios, que Dios elige al que quiere. Y al que quiere endurecer, lo endurece. Y Dios endureció el corazón de Faraón, sí, porque es soberano. ¿Dios es malo? No, Dios es amor, pero es soberano, es Dios. Él elige a quién salvar. No, Dios no puede ser así. Dios quiere que todos se salven, procedan al arrepentimiento. Dios sí elige en cuanto a los que va a salvar. Donde no hace acepción de personas ni a su propio Hijo, es en su ira y su juicio, porque el Hijo de Dios pagó la ira. Y la ira de Dios quedó satisfecha, porque no hay acepción de personas en cuanto al juicio para con Dios, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos bajo la ley han pecado, los judíos por la ley serán juzgadas. Ya vimos en el capítulo 1 que Dios puso en los que no han conocido la ley mosaica, puso en su corazón la ley. Esa ley, para los que no conocieron a Cristo, esa ley que tienen en sus corazones, les va a servir ese conocimiento para ser juzgados y enjuiciados por Dios, no para salvarse. Ese conocimiento que tienen ellos en su corazón, tienen suficiente conocimiento para ser condenados, no para ser salvados. Por eso la Biblia no es bien recibida en los que no han sido redimidos. No, a mí dime que Dios quiere darme salud, dinero, amor, que Dios quiere curarme de esto, que Dios quiere darme dinero, que Dios quiere que yo sea feliz. ¡Qué absurdo! Me estaba yo acordando de algo que leí. Te levantas y no oras, y Jesús está a un lado así observándote con su rostro triste porque no oras. Vas al trabajo y no te acuerdas de Él, y Jesús te sigue observando ahí a un lado triste porque no oras. Llegas, comes, Jesús está a un lado que te dio la comida y no oras, y Jesús sigue triste. Antes de dormir te acuestas ya cansado, sigues sin orar, y Jesús está esperando que ores, que te acuerdes de Él, como si Jesús fuera un menesteroso. No tienes idea de quién es Dios. Dios es la grandeza, Dios es todo lo que ves, Dios es poderoso, soberano. El que está necesitado eres tú, no Él. Poderoso, no necesita nada. Dios no hace acepción de personas, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán.
Y todos los que bajo la ley, judíos, han pecado, por la ley serán juzgados. ¿Y quién cumplió la ley? Nadie ha podido cumplir la ley, porque la ley no fue hecha para salvarse. La ley es para que usted sepa que necesita algo más, la gracia. La ley fue el ayo, el maestro rudo que te llevó a la gracia. La ley es el espejo donde puedes ver tu rostro abominable de pecado y que urge la gracia. En capítulos adelante viene la consolación, mas ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Se lo digo porque está usted dando cuenta que es pecador. Ninguna condenación hay. ¿Qué nos podrá separar del amor de Dios? Nada nos podrá separar del amor de Dios. Pero era necesario hacer el diagnóstico, que todos están muertos en sus pecados, para dar el tratamiento, que no es la ley, sino la gracia. Ahí está, hermanos, ya nos adelantamos. Toda la palabra de Dios es inspirada, pero esto como que tiene un tinte de oro. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, redimidos, sino conforme al Espíritu. Aquí ya se habla de redención. Seguimos Romanos 2. Porque no son los oidores de la ley los acuérdense, la palabra es justificación, justos, a los que Dios les atribuye, les imputa la justicia de Cristo en la cruz. No está hablando de que Dios es justo, porque lo es, sino cómo Dios le atribuye la justicia de Cristo a pecadores. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. ¿Quiénes son los hacedores de la ley? Según Romanos 3:1. Ninguno cumplió la ley. Los gentiles tienen la ley en su corazón. Hemos visto sociedades que no son cristianas, anterior a la cristiana, que tienen un gobierno donde matar es malo, adulterar es malo, robar es malo, asesinar a niños es malo. ¿Y eso quién se los enseñó? No tuvieron contacto con judíos y no conocen a Cristo. La ley escrita en sus corazones. Porque cuando los gentiles que no tienen ley, la ley escrita, la de Moisés, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. No quiere decir que ellos mismos van a hacer sus leyes escritas, no. No está diciendo que ellos van a formar sus leyes, no. Está diciendo que aunque no tengan ley, son ley para sí mismos por la ley que tienen en sus corazones. Seguimos. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Acusándoles, se van a perder en el infierno, o defendiéndoles, se van a salvar. No. Ese conocimiento que ellos tienen en su corazón es suficiente conocimiento para condenarlos, no para salvarlos. No me diga eso porque me hace tropezar. Mi abuelita, que tan buena fue con nosotros, que vendió pancito y atolito para sacarnos adelante. Usted está diciéndome que se va a perder, no yo, porque yo no escribí esto, es la Biblia. No, ese Dios no quiero. Pablo, te volveremos a ir otra vez. Ese Dios no nos gusta. Acusándolos o defendiéndolos sus razonamientos, seguimos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. Esto de los secretos es la motivación. ¿Por qué hicimos las cosas buenas y malas que hicimos? En ese día se van a saber. Hasta las buenas obras. Hay gente que hizo buenas obras por la motivación de reconocimiento, de solo por sentirse bien ella misma, no por agradar a Dios, para que mi conciencia descanse. En ese día se va a ver los secretos, la motivación de los hombres, conforme a mi evangelio, que es el de Cristo. El judío en ese momento estaba confiado en tres cosas. Primero, pues que era judío, era el pueblo elegido de Dios, se apoyaba en que era judío, se apoyaba en que tenía la ley y se apoyaba en que tenía la circuncisión. Pablo le va a tumbar las tres, no te sirven de nada. Si no la obedeces, tu circuncisión no sirve, ni la ley, ni tu nacionalidad. He aquí tú, judíos, tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Estos no solamente tienen la ley escrita en su corazón, sino tienen la ley escrita en papel y saben lo que es bueno y saben lo que es malo y conocen su voluntad porque tienen la ley escrita en papel. E instruido por la ley, apruebas lo mejor. El hecho de saber qué es lo mejor muchas veces no te da la capacidad de hacer lo mejor. El hecho de saber que adulterar es pecado
no hace que tú no adulteres. El conocimiento no. ¿Qué es lo que hace que no adulteres? Que confíes en la gracia. Y confías en que eres guía de los ciegos, fariseos, Nicodemo. Y tú eres maestro de Israel, luz de los que están en tinieblas. Eso también se puede aplicar para el cristiano, que muchas veces hace lo mismo que el de afuera. No adultera, pero con la mente sí. Instructor de indoctos, gente que no conoce. Maestro de niños. Se decía maestro de niños cuando usted tenía a varios prosélitos del judaísmo. Gentil que estaba aprendiendo judaísmo. Maestro de niño, que tienes en la ley la forma de la ciencia y la verdad. ¿Qué quiere decir? Que tienes el conocimiento de Dios, de lo que Él ha querido revelar en la Escritura. Tú pues que enseñas a otro, ya había yo confiado en estos, pero no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Se aplica también a creyentes y no creyentes. Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? No, yo nunca he adulterado. Aquel que mira a una mujer para codiciarla, yo digo, ya adulteró. Tú que abominas a los ídolos, cometes sacrilegio. De acuerdo a Éxodo 20, ¿cómo abominaban los ídolos los judíos? Pero eran ladrones, porque se metían a templos paganos y se robaban los ídolos. Sacrílegos. También se robaban las ofrendas y lo que era el impuesto del templo. Sacrílegos. Profanación a lo santo. Tú que te jactas de la ley, y esto puede aplicar a redimidos contra no redimidos. Tú que te jactas con la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios, peor, porque sabes por la ley escrita que es una infracción y la cometes. Porque como está escrito, Ezequiel, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Cita de Ezequiel e Isaías. Hacían tanto mal que llegaron, estos son los elegidos, decían, y Jeremías lo escribió. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pues en verdad, la circuncisión aprovecha, sí aprovecha, pero si obedeces la ley. Si no obedeces la ley, no aprovecha. Es como el bautismo. El bautismo no aprovecha si no ha sido redimido. El bautismo no aprovecha si no amas a Dios. En verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión no sirve. Viene a ser incircuncisión. Ya le tumbó que eran judíos. Ya le tumbó el tema de la ley. Ahora le tumba que no se jacten por solamente esa señal que está basada en las promesas de la fe. Si pues el incircunciso, el no judío, guardare las ordenanzas de la ley, ¿qué incircunciso guardó la ley? Ni la de su corazón, menos la ley escrita. Pero en caso de que un incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, no será tenida su incircuncisión como circuncisión, o sea, como señal. No es que la circuncisión sea la salvación. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, miren qué ironía, perfectamente la ley. ¿Habrá alguien así? No. Pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti. Se invirtieron los papeles. Griegos, gentiles, ahora van a condenar a los judíos. ¿De dónde sacó Pablo eso? Que nosotros que venimos descendientes de Judá, tenemos la ley, los profetas, se nos fue confiada la palabra y la circuncisión. Ahora resulta, y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor. Si no obedeces al Señor, no amas al Señor, aunque seas judío, aunque seas cristiano, entre comillas, se va a redefinir quién es un judío. Porque teníamos la idea que el judío era el que tenía el gentilicio de ser judío, la circuncisión y la ley. Borren eso. Vamos a definir ahora quién es un judío. Redefinición de judío. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el corazón. Esto no es nuevo. En el Antiguo Testamento dice que Dios va a circuncidar el corazón de sus creyentes. Redefinición, ¿quién es un judío? Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, en la revelación del Espíritu Santo. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Siempre este mundo va a alabar las cosas que Dios no alaba. Hombres verdaderos creyentes terminan decapitados, apaleados, cocinados. Y los perversos terminan exaltados.
con grandes tumbas, pero no buscamos la alabanza del hombre, sino la de Dios. Se redefinió quién es un judío. ¿Quién es un judío? El que tiene circuncidado su corazón. Por eso nosotros, la iglesia, somos descendientes de Abraham. La simiente de Abraham es la iglesia a todas las naciones. En ese sentido, nosotros somos judíos espiritualmente, porque descendemos de Abraham. Una redefinición de que es un judío. ¿Cómo le habrá caído eso a los judíos? Solamente la gracia de Dios pudo hacer que se recontentaran y decir, Pablo tiene razón. El mismo Pedro dice, de las cosas difíciles que el hermano Pablo ha escrito, algunos las tuercen para su propia perdición. Mismo Pedro reconocía que lo que Pablo escribía, inspirado por el Espíritu Santo, algunas cosas estaban difíciles. ¿Cómo que ahora los judíos son los del corazón? ¿Cómo que nadie cumple la ley? ¿Y que no sirvió nada la circuncisión ni la ley ni ser judío? Y este es capítulo 2. La división por capítulos de la Biblia no era en el original. Este tema continúa en el 3. Señor mi Dios, gracias, porque hemos entendido que la salvación es un regalo. Usted nos pide que hagamos obras, pero no para salvarnos. Las obras son lo que va a ser juzgado en el día del juicio. Pero estas obras deben ser conforme a tu palabra y son las que usted ha preparado. Señor, ayúdanos a andar en buenas obras. Ayúdanos a amar. Enséñanos el camino, porque no podemos. Queremos regresar al paraíso con nuestras propias fuerzas, haciendo escaleras que no llegan hasta donde usted está. Necesitamos ser cargados, llevados, reconciliados por algo más poderoso que son aún las obras, que es la sangre preciosa de Jesucristo. Una vez reconciliados con Dios, tenemos paz con el Señor. Ahora pues justificados por la sangre preciosa del Cordero, libres de la ira en el día de la ira. Oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Salmo 23. Esta es la paz que Dios te da a través de su palabra. Busca un grupo de personas que te ayuden a leer e interpretar la Biblia. Te invitamos a escuchar el programa Puerta Abierta con el doctor Guillermo Torres, pastor de la iglesia La Familia de Dios. Todos los días por esta estación.